Emily es maltratada y explotada por su familia mientras su hermana tiene todo lo que quiere. Tras huir, su vida cambia por completo, con giros dignos de una película. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. En la penumbra del sótano de la mansión Pierce, Emily pasaba sus días en un silencio que pesaba como una losa. El aire húmedo y el olor a moho eran sus únicos compañeros mientras dormía sobre un colchón desgastado, con apenas una manta raída para protegerse del frío. Su estómago rugía constantemente, no solo por el hambre, sino por los dolores que la mala alimentación le provocaba. La familia, dueña de una fortuna envidiable, la relegaba a las sobras, si es que algo quedaba después de las opulentas cenas en el comedor principal. Emily sabía que no era bienvenida allí. Sus pasos estaban restringidos, como si su mera presencia fuera una mancha en el apellido Pierce. En su mente, se preguntaba por qué el destino la había colocado en una familia que la despreciaba tanto, mientras su corazón anhelaba un gesto de cariño que nunca llegaba. Arriba, en los salones llenos de luz y risas, Vanessa, la hija predilecta, vivía una realidad opuesta. Con una mesada de $5,000 al mes, ella gastaba sin reparo en ropa, viajes y caprichos que Emily ni siquiera podía soñar. Mientras tanto, los escasos $20 que le asignaban a Emily, rara vez, llegaban a sus manos. Alguna excusa siempre surgía para retenerlos. En el sótano, Emily guardaba un cuaderno donde anotaba cada humillación, cada palabra cortante que le recordaba su lugar. No era solo la pobreza material lo que la aplastaba, sino la indiferencia con la que la trataban, como si fuera una extraña que debía ganarse el derecho a existir. En su interior, una chispa de rebeldía crecía, aunque aún no sabía cómo liberarla de su prisión emocional. La mansión Pierce, con sus columnas imponentes y jardines cuidados, era una fachada que ocultaba crueldades sutiles. Emily no tenía permitido entrar en la cocina. Si necesitaba comer algo más allá de las sobras que le dejaban, debía rogar por un mendrugo. Las áreas comunes, como el salón de juegos o la biblioteca, le estaban vedadas, como si su toque pudiera contaminar el lujo que la rodeaba. Su mundo se limitaba al sótano y, en raras ocasiones, a la sala de estar, donde debía limpiar sin hacer ruido. Cada restricción era un recordatorio de que no pertenecía, de que su sangre, aunque compartida, no valía lo mismo. En las noches, mirando el techo agrietado, se preguntaba si alguna vez lograría escapar de esa jaula invisible que la familia había construido a su alrededor. Cuando necesitaba algo básico, como jabón o ropa, la humillación alcanzaba un nuevo nivel. La obligaban a firmar notas promisorias, como si fuera una desconocida que pedía un préstamo, en lugar de una integrante de la familia. Emily sentía cómo su dignidad se desmoronaba con cada firma, cada mirada de desprecio que acompañaba el trámite. En su mente se imaginaba gritando, exigiendo lo que le correspondía por derecho, pero el miedo la paralizaba. Sabía que cualquier rebelión tendría un costo que no podía pagar. Guardaba esas notas en una caja bajo su cama, un archivo de su indignidad que algún día, se prometía en silencio, usaría como recordatorio de su resistencia. Aunque no sabía cómo, algo dentro de ella le susurraba que su historia no terminaría en ese sótano. El trato de la familia hacia Emily era el de una sirvienta, no el de una hija. Las tareas domésticas recaían sobre ella sin descanso. Barrer, lavar, ordenar espacios que nunca disfrutaba. Si algo salía mal, aunque no fuera su culpa, las culpas caían como un martillo sobre su frágil autoestima. En su interior, sentía una mezcla de rabia y resignación. La rabia por la injusticia, la resignación por haber nacido en un lugar donde el amor era un lujo que no le correspondía. Cada día, al mirarse en un espejo roto que tenía en el sótano, veía unos ojos cansados, pero también una determinación que crecía en secreto. No sabía cuándo ni cómo, pero algo en su alma le decía que no siempre estaría atrapada en esa vida de sombras. Vanessa, desde su pedestal de privilegios, no perdía oportunidad de recordarle a Emily su lugar. Sus comentarios, disfrazados de bromas, cortaban como cuchillos,
y Emily los soportaba en silencio, con los puños apretados bajo la mesa. No era solo la diferencia económica lo que dolía, era la manera en que Vanessa la miraba, como si fuera un ser inferior, indigno de compartir el mismo aire. En su soledad, Emily se preguntaba qué había hecho para merecer tanto desprecio. ¿Era su culpa haber nacido? ¿Era su existencia una ofensa para ellos? Las respuestas no llegaban, pero cada herida emocional se grababa en su memoria. Aunque su voz estaba silenciada, su mente gritaba por un cambio que aún no podía visualizar, pero que sentía como una necesidad urgente. En los raros momentos en que lograba salir al patio trasero, Emily encontraba un respiro momentáneo. El sol en su piel y el sonido del viento entre los árboles le recordaban que había un mundo más allá de las paredes de la mansión. Pero incluso allí, bajo el cielo abierto, sentía los ojos de la familia vigilándola, listos para llamarla de vuelta a su lugar. Su corazón latía con una mezcla de anhelo y temor, anhelo por una vida que no conocía, temor por lo que pasaría si intentaba alcanzarla. En esos instantes, se permitía soñar con un futuro donde no tuviera que pedir permiso para existir. Aunque era solo un pensamiento fugaz, ese sueño se convertía en su refugio, en su razón para seguir soportando un día más. El dolor físico, sin embargo, era tan real como el emocional. Los problemas estomacales de Emily empeoraban con cada comida insuficiente o en mal estado que consumía. Había noches en las que el dolor la doblaba, dejándola sin aliento sobre el frío suelo del sótano. Sabía que necesitaba atención médica, pero ¿cómo pedírsela a una familia que apenas reconocía su humanidad? En su mente, imaginaba el día en que pudiera cuidar de sí misma, sin depender de nadie que la despreciara. Ese pensamiento la mantenía viva, aunque su cuerpo se debilitaba. Cada punzada de dolor era un recordatorio de su resistencia, y aunque no lo sabía aún, también de la fortaleza que la llevaría a cambiar su destino algún día. La dinámica en la mansión Pierce no era un secreto para los criados que trabajaban allí. Ellos, en susurros, comentaban la crueldad con la que trataban a Emily, pero ninguno se atrevía a intervenir. Ella lo notaba en sus miradas de lástima cuando le entregaban las obras o le pedían que hiciera una tarea extra. Aunque agradecía esos pequeños gestos de compasión, también le dolían. Le recordaban que incluso los extraños veían su sufrimiento, mientras su propia familia permanecía ciega ante él. En su interior, Emily sentía una lucha constante entre el deseo de gritar su verdad y el temor a las consecuencias. Pero cada día que pasaba, esa lucha inclinaba la balanza hacia la rebeldía, aunque aún no tuviera un plan para liberarse de las cadenas invisibles que la ataban. Mientras la noche caía sobre la mansión, Emily se acurrucaba en su rincón del sótano, escuchando los ecos de las risas y conversaciones de la familia en los pisos superiores. Ese sonido, que debería haber sido reconfortante, era para ella una daga que se hundía más profundo en su soledad. Su mente, sin embargo, no se rendía. Imaginaba un día en que esas risas no la excluyeran, en que pudiera ser vista como algo más que un estorbo. Aunque no sabía cómo llegar a ese futuro, la esperanza, por pequeña que fuera, seguía latiendo en su pecho. En ese momento, ignoraba que su vida estaba a punto de dar un giro, que el sufrimiento que ahora la aplastaba sería el combustible de una transformación que ni ella ni los Pierce podían anticipar. La noche en que todo cambió llegó de forma inesperada para Emily. El dolor en su estómago se había vuelto insoportable y su cuerpo, debilitado por años de desnutrición, apenas podía sostenerse. Con las manos temblorosas, reunió el poco coraje que le quedaba y decidió que no podía seguir viviendo bajo el yugo de los Pierce. Sabía que escapar significaba arriesgarlo todo, pero también que quedarse era una sentencia de muerte lenta. En la oscuridad, mientras la mansión dormía, salió por una ventana del sótano que apenas cedió tras un esfuerzo agotador. El aire frío de la noche golpeó su rostro y por primera vez en años sintió algo parecido a la libertad, pero el miedo la seguía como una sombra. No sabía a dónde ir, solo que debía seguir adelante, lejos de ese infierno. Caminó durante horas, con el cuerpo protestando a cada paso, hasta que el colapso fue inevitable. Un transeúnte la encontró desmayada en una acera y llamó a una ambulancia.
En el hospital, los médicos confirmaron lo que Emily ya sabía. Sus problemas estomacales eran graves, consecuencia de años de negligencia. Mientras yacía en la cama, rodeada de paredes blancas y el sonido de monitores, sintió una mezcla de alivio y temor. Por un lado, estaba fuera de la mansión. Por otro, no tenía a nadie a quien recurrir. Su mente divagaba entre recuerdos de humillaciones y la incertidumbre de lo que vendría. ¿Y si la familia la encontraba? ¿Y si la obligaban a volver? Sin embargo, en el fondo de su corazón, algo le decía que este era el comienzo de algo diferente, aunque aún no podía verlo. Fue en ese hospital donde apareció una figura que cambiaría su vida para siempre. Su tío Nathan, un hombre de rostro amable pero marcado por la vida, entró en la habitación con una mezcla de sorpresa y preocupación. Emily apenas lo recordaba. Habían pasado años desde la última vez que lo vio, cuando aún era una niña pequeña. Nathan, al verla en ese estado, sintió una furia silenciosa contra los Pierce, pero su prioridad era ella. En su interior, Emily dudaba si confiar. El abandono de su familia la había dejado con heridas que no sanaban fácilmente. Sin embargo, había algo en la mirada de Nathan, una calidez que no conocía, que la hizo bajar la guardia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía como algo más que un estorbo. Nathan no dudó en ofrecerle un hogar, un refugio lejos del dolor que había conocido. Cuando le propuso irse con él, Emily sintió un nudo en la garganta. Aceptar significaba dejar atrás todo lo que conocía, por terrible que fuera, y adentrarse en lo desconocido. Pero también significaba una oportunidad, una puerta que nunca había visto abierta. En su mente, pesaba cada palabra de su tío, buscando señales de engaño, pero no las encontró. Finalmente, con una voz apenas audible, aceptó. Mientras dejaba el hospital, apoyada en el brazo de Nathan, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Aunque el camino por delante era incierto, por primera vez en años, no sentía el peso aplastante de la soledad. Algo dentro de ella susurraba que, tal vez, podía empezar de nuevo. La casa de Nathan era modesta, pero para Emily parecía un palacio. Por primera vez, tuvo un cuarto propio, con una cama cómoda y una ventana que dejaba entrar la luz del sol. No había restricciones, no había miradas de desprecio. Cada mañana, al despertar, sentía una mezcla de incredulidad y gratitud. No podía creer que alguien quisiera tratarla con tanta bondad. Nathan le preparaba desayunos, abundantes, y aunque su estómago aún protestaba por los años de abuso, cada bocado era un recordatorio de que ahora estaba a salvo. En su interior, sin embargo, la desconfianza seguía latiendo. ¿Y si esto era temporal? ¿Y si Nathan cambiaba? Pero cada gesto de su tío, cada conversación tranquila, iba erosionando esas dudas poco a poco. Las primeras semanas en casa de Nathan fueron un proceso de adaptación lento y emocional. Emily, acostumbrada a vivir en alerta constante, no sabía cómo relajarse. Cada ruido la ponía tensa, como si esperara que alguien viniera a reprenderla. Pero Nathan era paciente, no la presionaba, solo le ofrecía espacio para sanar. En su mente, ella luchaba con recuerdos de la mansión Pierce, con las voces que le decían que no merecía esta paz. Sin embargo, también empezaba a notar pequeños cambios en sí misma. Una sonrisa tímida al ver a Nathan cocinar, un suspiro de alivio al cerrar la puerta de su cuarto. Aunque el trauma no desaparecería de la noche a la mañana, cada día sentía que recuperaba un pedazo de sí misma que había perdido. Uno de los momentos más significativos llegó cuando Nathan le habló de su educación. Sabía que Emily había sido privada de muchas cosas, incluido el acceso a una formación adecuada, y quería cambiar eso. Le propuso retomar sus estudios y prepararse para el SAT, asegurándole que creía en su potencial. Emily sintió un calor en el pecho que no podía describir. Nadie, nunca, había expresado fe en ella de esa manera. En su interior, el miedo al fracaso luchaba con el deseo de demostrarse a sí misma que podía lograrlo. Aunque no estaba segura de estar lista, la determinación en los ojos de Nathan le dio el impulso que necesitaba. Por primera vez, sintió que tenía a alguien en su esquina, dispuesto a luchar por ella. Las noches en casa de Nathan eran tranquilas, un contraste absoluto
con las tensiones de la mansión Pierce. Emily se sentaba junto a la ventana de su cuarto, mirando las estrellas, y dejaba que su mente divagara. Pensaba en cómo había llegado hasta aquí, en el dolor que la había empujado a escapar, pero también en la posibilidad de un futuro mejor. Aunque el pasado seguía doliendo, empezaba a verlo como algo que no definía todo lo que podía ser. En su corazón, un anhelo crecía. Quería demostrarle a Nathan y a sí misma que no era la víctima que los Pierce habían creado. Esa idea, aunque aún frágil, se convertía en un faro que la guiaba en medio de la oscuridad de sus recuerdos. Nathan no solo le ofrecía un techo, sino también una familia de verdad, algo que Emily no sabía que podía existir para ella. Sus conversaciones, aunque simples, estaban llenas de un respeto que ella nunca había experimentado. Él le preguntaba sobre sus sueños, sus miedos, y escuchaba con atención, como si cada palabra suya importara. En su interior, Emily sentía una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud por esta nueva vida, culpa por no saber cómo corresponder a tanta bondad. Pero Nathan no pedía nada a cambio, solo que ella se diera una oportunidad. Poco a poco, esa bondad iba reconstruyendo las partes rotas de su espíritu, aunque sabía que el camino hacia la sanación sería largo y lleno de sombras del pasado. Mientras los días pasaban, Emily empezaba a sentir que este refugio no era solo un lugar físico, sino un estado emocional que nunca había conocido. Aunque las heridas de la mansión Pierce seguían frescas, la presencia de Nathan era como un bálsamo que las aliviaba poco a poco. En su mente se permitía soñar con un futuro donde no tuviera que esconderse, donde pudiera ser ella misma sin temor. No sabía lo que le esperaba, pero por primera vez sentía que tenía una base sólida desde la cual construir. La fuga había sido desesperada, el hospital un lugar de incertidumbre, pero este hogar con Nathan era el primer paso hacia algo que se parecía a la esperanza, algo que estaba decidida a aferrar con todas sus fuerzas. Con el apoyo de Nathan, Emily se sumergió en un mundo que había estado fuera de su alcance durante años, el de los libros y el aprendizaje. Cada mañana, después de desayunar, se sentaba en una pequeña mesa que su tío había preparado como escritorio, rodeada de cuadernos y lápices. Al principio, las palabras y los números parecían un idioma extraño, un recordatorio de todo lo que había perdido en la mansión Pierce. Pero su determinación era feroz. Quería demostrarle a Nathan, y sobre todo a sí misma, que podía superar el pasado. En su interior, sentía una mezcla de miedo y entusiasmo. El miedo a no ser suficiente, el entusiasmo por cada pequeño avance. Cada página que estudiaba era un ladrillo en el muro que construía entre ella y los recuerdos de humillación que aún la perseguían. Las noches de estudio se volvieron su refugio, un lugar donde el dolor del pasado no podía alcanzarla. Bajo la luz tenue de una lámpara, Emily resolvía problemas de matemáticas y leía textos que abrían su mente a nuevas ideas. Nathan, desde el otro lado de la habitación, la observaba con orgullo silencioso, sabiendo que cada esfuerzo era una victoria sobre las circunstancias que habían intentado aplastarla. En su corazón, Emily sentía un fuego que crecía. No estudiaba solo por un examen, sino por la libertad que el conocimiento prometía. Aunque a veces el cansancio la vencía, la imagen de un futuro diferente la mantenía despierta. No sabía si lograría sus metas, pero cada día que pasaba, sentía que estaba un paso más cerca de reclamar su propia vida. El día del SAT se acercaba, y con él, una ansiedad que Emily no podía ignorar. Mientras practicaba exámenes simulados, las dudas la asaltaban. ¿Y si fallaba? ¿Y si todo este esfuerzo era en vano? Nathan, percibiendo su inquietud, le recordaba con calma que no tenía nada que perder, que solo el acto de intentarlo ya era un triunfo. En su interior, Emily luchaba con esas palabras. Quería creerlas, pero las heridas de años de menosprecio le hacían dudar de su propio valor. Sin embargo, cada vez que miraba a su tío, encontraba una fuerza que no sabía que tenía. Decidió que, pasara lo que pasara, daría todo de sí. Esa prueba no era solo un examen,
Era una batalla contra todo lo que la había hecho sentir pequeña. La mañana del examen, Emily se levantó con el corazón latiendo con fuerza. Nathan le preparó un desayuno especial y le dio un abrazo que transmitía más que 1000 palabras. Sentada en el aula, rodeada de estudiantes que no conocían su historia, sintió una soledad extraña, pero también una determinación de hierro. Mientras respondía a cada pregunta, su mente estaba clara, como si todos los meses de estudio se alinearan en ese momento. En su interior, no solo luchaba por un puntaje, sino por borrar las voces de los peers que le decían que no valía nada. Cuando terminó, una calma inesperada la invadió. No sabía el resultado, pero sabía que había dado todo. Esa sensación, aunque frágil, era un triunfo que nadie podía quitarle. El día de la divulgación de los resultados llegó como una tormenta que Emily no sabía si traería lluvia o sol. Sentada junto a Nathan, con el corazón en la garganta, abrió la página web donde aparecerían las calificaciones. Cuando vio el número 1600, el puntaje perfecto, sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía creerlo. Ella, la chica del sótano, era la mejor estudiante del país. Nathan, a su lado, dejó escapar una risa de pura alegría, abrazándola con fuerza. En ese momento, Emily sintió que todo el dolor, todo el sacrificio, había valido la pena. En su interior, una voz que había estado silenciada durante años gritó con orgullo. Por primera vez, sintió que el mundo podía verla no como una víctima, sino como alguien capaz de conquistar lo imposible. La noticia del éxito de Emily se extendió rápidamente, llegando incluso a los oídos de los peers, aunque ella no lo sabía aún. Mientras se preparaba para la ceremonia de premiación de la escuela, su mente estaba ocupada con emociones encontradas. Por un lado, la alegría de su logro; por otro, el temor de enfrentarse a un público que quizás la juzgaría. Nathan le aseguró que estaría a su lado, y eso le dio el coraje necesario para asistir. En su interior, sentía que este evento no era solo una celebración, sino una declaración al mundo de que ya no era la chica invisible del sótano. Aunque no podía predecir cómo reaccionarían los demás, estaba decidida a pararse con la cabeza en alto, reclamando el lugar que siempre le había sido negado. En la ceremonia, el auditorio estaba lleno de familias orgullosas y estudiantes nerviosos. Emily, sentada entre la multitud, sentía el peso de todas las miradas, aunque sabía que la mayoría no la reconocía. Los peers también estaban allí, con rostros llenos de expectativa, seguros de que Vanessa, con su puntaje de 1550, sería la estrella del evento. En su mente, Emily no podía evitar recordar las veces que la habían menospreciado, las veces que le habían dicho que nunca llegaría a nada. Pero ahora, mientras esperaba que anunciaran los resultados, una calma fría la envolvía. No necesitaba su aprobación. Este momento era suyo. Sin embargo, una parte de ella, escondida en lo más profundo, deseaba que vieran su triunfo, que sintieran el peso de su error. Cuando el director pronunció su nombre como la mejor estudiante del país, el silencio en el auditorio fue ensordecedor por un instante, seguido de un aplauso atronador. Emily se levantó, con las piernas temblando, pero el rostro firme, y caminó hacia el escenario. En ese momento, sintió que cada paso era una victoria sobre los años de opresión. Desde las gradas, los peers la miraban con una mezcla de incredulidad y vergüenza, especialmente al ver que Vanessa no era la homenajeada. En su interior, Emily no sintió rencor, solo una satisfacción silenciosa. Este reconocimiento público era algo que nunca habían podido quitarle, y ahora, frente a todos, era innegable. Por primera vez, el mundo la veía como ella siempre había querido ser vista: valiosa, capaz, imparable. El rostro de los peers, congelado en una mezcla de asombro y desconcierto, era una imagen que Emily no olvidaría fácilmente. Vanessa, sentada junto a su familia, bajó la mirada, incapaz de soportar la humillación de ser eclipsada por la chica que siempre habían considerado inferior. Emily, desde el escenario, no les dedicó ni una mirada. Su atención estaba en Nathan, que desde el público le sonreía con lágrimas en los ojos. En su corazón
sentía que este triunfo no era solo académico, sino personal. Había roto las cadenas invisibles que los Pierce habían puesto sobre ella. Aunque sabía que este no era el final de su historia con ellos, este momento marcaba una línea en la arena. Ya no era suya para controlar, y nunca volvería a hacerlo. Mientras sostenía el trofeo en sus manos, Emily sintió que este objeto no era solo un premio, sino un símbolo de su renacimiento. La multitud seguía aplaudiendo, pero en su mente el ruido se desvanecía. Solo estaba ella, enfrentándose a su pasado y mirando hacia un futuro que ahora parecía posible. Sabía que los Pierce no se rendirían tan fácilmente, que intentarían recuperar el control de alguna manera. Pero en ese instante, nada de eso importaba. Había demostrado lo que valía, no solo a los demás, sino a sí misma. En su interior, una fuerza nueva se consolidaba, una que la prepararía para las batallas que aún estaban por venir. Este triunfo era solo el comienzo de un camino que ella misma estaba trazando, paso a paso, con una determinación inquebrantable. El éxito de Emily en el SAT no solo marcó un antes y un después en su vida, sino que también sacudió los cimientos de la familia Pierce. La noticia de su triunfo, publicada en periódicos locales y celebrada en círculos académicos, llegó como un golpe a su orgullo. En la mansión, las conversaciones que antes estaban llenas de desprecio hacia ella, ahora giraban en torno a su potencial, a lo que podrían haber perdido. Aunque no lo admitían abiertamente, el reconocimiento público de Emily los obligó a mirarse en el espejo de sus propios errores. En sus mentes, algunos comenzaron a calcular cómo podrían aprovechar su éxito, mientras otros sentían un arrepentimiento tardío. Pero para Emily, que vivía ajena a sus maquinaciones, esas opiniones no significaban nada. Su foco estaba en construir su futuro, no en reparar un pasado roto. El primero en intentar un acercamiento fue Henry, el hermano mayor de la familia Pierce. Una tarde, sin previo aviso, apareció en el hospital donde Emily aún se recuperaba de sus problemas de salud. Su rostro, normalmente altivo, mostraba una incomodidad que no podía disimular. En su interior, Henry luchaba con una mezcla de culpa y pragmatismo. Sabía que el éxito de Emily podía beneficiar a la familia si lograban traerla de vuelta, pero al verla, con una mirada fría que no cedía ante su presencia, sintió que las palabras preparadas se le atoraban en la garganta. Emily, por su parte, lo observó en silencio, sintiendo un vacío donde alguna vez hubo un anhelo de conexión. No había odio en su corazón, solo indiferencia, y eso era más doloroso para Henry de lo que cualquier reproche pudiera haber sido. Henry intentó hablar de los viejos tiempos, de recuerdos que, según él, demostraban que no todo había sido malo. Pero para Emily, esas memorias eran solo un recordatorio de las humillaciones que había soportado. En su mente, cada palabra de su hermano sonaba hueca, como un intento desesperado de borrar años de negligencia con unas pocas frases. No necesitaba escuchar excusas. Su silencio era su respuesta. Aunque Henry insistía, hablando de cómo la familia había cambiado, Emily sentía que nada había cambiado en su corazón. La herida era demasiado profunda, y la confianza, una vez rota, no podía reconstruirse con palabras vacías. Finalmente, él se retiró, derrotado, sin saber que su visita solo había fortalecido la decisión de Emily de mantenerse lejos de ellos. Días después, Henry volvió a intentarlo, esta vez apareciendo en la sede del grupo Maxwell, donde Emily comenzaba a dar sus primeros pasos en un nuevo mundo. Su presencia allí, entre oficinas modernas y personas que la trataban con respeto, era un contraste brutal con la mansión Pierce. Al verlo, Emily sintió una irritación que no pudo ocultar. ¿Por qué no la dejaban en paz? En su interior, una voz le recordaba las veces que Henry había ignorado su sufrimiento, las veces que había reído con Vanessa mientras ella limpiaba el anémisis suelo del sótano. Aunque él hablaba de oportunidades y de reconstruir la familia, Emily no podía evitar sentir que su interés era más estratégico que sincero. Su respuesta fue cortante, un muro que no dejaba lugar a dudas sobre su posición. Emily sabía que Henry no sería el último en intentar acercarse. Desde la ceremonia de premiación,
Había notado un cambio en las actitudes de algunos miembros de la familia Pierce, aunque no se engañaba pensando que era genuino. En su corazón, sentía una mezcla de cansancio y resolución. No quería gastar energía en rencores, pero tampoco estaba dispuesta a olvidar. Cada tentativa de reconciliación era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que había ganado al escapar. Nathan, su verdadero apoyo, era el único que merecía su lealtad. Mientras miraba a Henry alejarse, una certeza se asentó en su mente. No volvería con los Pierce, sin importar cuánto insistieran. Su vida ahora era suya, y nadie se la arrebataría de nuevo. Las cartas y mensajes comenzaron a llegar poco después, algunos firmados por otros miembros de la familia, todos con un tono que intentaba sonar conciliador. Pero Emily apenas los leía. Los guardaba en un cajón sin abrirlos del todo, sabiendo que las palabras en papel no podían borrar las cicatrices de su pasado. En su interior, sentía que cada intento era una maniobra, no un acto de arrepentimiento real. Recordaba las veces que había suplicado por un poco de humanidad y había sido ignorada. Ahora, que tenía éxito, querían reclamarla como suya. Esa hipocresía la hería, pero también la fortalecía. Sabía que su valor no dependía de su aprobación, y esa certeza era un escudo contra cualquier intento de manipulación que viniera de ellos. Una tarde, mientras organizaba sus cosas en casa de Nathan, Emily se detuvo a pensar en lo que significaba realmente la palabra familia. Para ella, no era un lazo de sangre, sino de acciones, de apoyo incondicional. Los Pierce, con sus intentos tardíos, no encajaban en esa definición. En su mente, revivía los momentos de soledad en el sótano, contrastándolos con la calidez que Nathan le ofrecía cada día. Aunque una parte de ella, pequeña y escondida, anhelaba alguna vez haber sido aceptada por ellos, sabía que ese deseo ya no tenía poder sobre ella. Su verdadera familia estaba allí, con su tío, y en el futuro que estaba construyendo con sus propias manos. Los Pierce eran un capítulo que había cerrado, aunque ellos aún no lo aceptaran. Nathan, al enterarse de las visitas y mensajes, le aconsejó a Emily que no se dejara presionar. Sus palabras, siempre llenas de una sabiduría tranquila, le recordaban que no debía nada a quienes la habían lastimado. En su interior, Emily sentía gratitud por tener a alguien que entendía su dolor sin juzgarla, que no la empujaba a reconciliarse solo por cumplir con expectativas sociales. Aunque a veces sentía una punzada de duda, preguntándose si estaba siendo demasiado dura, las memorias de su sufrimiento la devolvían a la realidad. No era cuestión de rencor, sino de protegerse. Cada decisión que tomaba ahora era por su paz, y no estaba dispuesta a sacrificarla por nadie, ni siquiera por los lazos de sangre que nunca habían sido reales. La insistencia de los Pierce no cesaba, y Emily sabía que esto era solo el comienzo. En su mente, podía prever que intentarían otras tácticas, quizás más sutiles o más agresivas, para traerla de vuelta a su órbita, pero cada tentativa fallida era una confirmación de su propia fuerza. Aunque el pasado aún dolía en momentos de silencio, ya no tenía el poder de controlarla. En su corazón, sentía que había encontrado un equilibrio frágil pero valioso. No necesitaba odiar a los Pierce para mantenerse lejos de ellos. Simplemente, no formaban parte de su vida, y eso era suficiente. Mientras miraba por la ventana, con Nathan preparando la cena en la cocina, sintió que su hogar estaba allí, y no en la mansión que había intentado destruirla. Cada rechazo que Emily daba a los Pierce era un paso más hacia su propia emancipación emocional. Sabía que no todos entenderían su decisión, que algunos la considerarían fría o ingrata, pero eso no le importaba. En su interior, sentía que estaba reclamando el derecho a definir quién era, sin las etiquetas que ellos le habían impuesto. Aunque la reconciliación era algo que muchos esperaban, para ella no era una obligación, sino una elección, y había elegido proteger su paz, su dignidad y el futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Los Pierce, con sus palabras tardías y sus gestos vacíos, no podían alcanzarla allí. Mientras cerraba la puerta a sus intentos, sentía que por fin era libre para escribir su propia historia,
sin mirar atrás, mientras Emily seguía construyendo su nueva vida, lejos de la influencia de los Pierce. Un secreto guardado durante años comenzaba a salir a la luz. En la mansión, los murmullos entre los criados y las conversaciones a puerta cerrada revelaban tensiones que nadie había querido enfrentar antes. La verdad, como una grieta en un muro, empezaba a hacerse visible y no había manera de contenerla. Aunque Emily no lo sabía aún, este descubrimiento cambiaría todo lo que creía sobre su lugar en la familia. En su mente, los Pierce seguían siendo solo un pasado doloroso, pero pronto entendería que el dolor que había sufrido no era solo producto de desprecio, sino de un engaño mucho más profundo. Mientras ella estudiaba y trabajaba con Nathan, las piezas de un rompecabezas que nunca había intentado armar estaban a punto de encajar. La revelación llegó a través de una carta anónima que Nathan recibió una tarde, escrita con una caligrafía temblorosa que parecía cargada de urgencia. En ella se detallaba un escándalo que había sido enterrado por la familia Pierce. Vanessa, la hija predilecta, no era la hija legítima de Charlotte, la esposa de Richard Pierce. En realidad, era fruto de una relación extramarital con una mujer llamada Fiona Carter. Nathan, al leer las palabras, sintió una mezcla de incredulidad y furia. Sabía lo que esto significaba para Emily. En su interior, dudaba si debía contárselo. Quería protegerla de más dolor, pero también sabía que la verdad, por dura que fuera, era un derecho que ella merecía. Guardó la carta en un cajón, esperando el momento adecuado para revelarla, aunque sabía que ese momento no tardaría en llegar. La verdad, sin embargo, no permaneció oculta por mucho tiempo. Durante una visita inesperada de un viejo, amigo de la familia a casa de Nathan, las palabras se escaparon en un desliz que no pudo ser contenido. Emily, que escuchaba desde la habitación contigua, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies al enterarse de que ella, y no Vanessa, era la verdadera hija legítima de Richard y Charlotte. En su mente, todo comenzaba a tener un sentido cruel. Las humillaciones, el desprecio, la exclusión. No era solo desprecio lo que había sufrido, era una venganza personal que no entendía aún del todo. Su corazón latía con fuerza mientras procesaba la información, sintiendo una mezcla de alivio por saber la verdad y rabia por lo que le habían hecho creer durante tanto tiempo. Charlotte, la matriarca de los Pierce, había sabido de la infidelidad de Richard desde el principio. Al descubrir la existencia de Vanessa, su furia no se dirigió solo a su esposo, sino también a Emily, la hija legítima que representaba el matrimonio que había intentado salvar. En su mente retorcida, castigar a Emily era una forma de hacerle pagar a Richard por su traición, aunque fuera de manera indirecta. Criar a Vanessa como la hija predilecta, mientras relegaba a Emily al sótano, era su manera de vengarse, de mostrarle al mundo que podía controlar a quien otorgaba su amor. Esa decisión, cargada de resentimiento, había moldeado la vida de Emily, convirtiéndola en una víctima de un rencor que no era suyo. La ironía de su crueldad era un peso que ahora comenzaba a desentrañarse. Cuando Nathan finalmente le confirmó la verdad, mostrándole la carta y explicándole lo que sabía, Emily sintió que un nudo en su pecho se deshacía, pero otro, más pesado, tomaba su lugar. Saber que era la hija legítima no cambiaba el dolor que había vivido, pero sí le daba una explicación que, aunque cruel, tenía sentido. En su interior, sentía una tormenta de emociones. No sabía si odiar más a Charlotte por su venganza o a Richard por haber creado esa grieta en primer lugar. Aunque Nathan intentaba consolarla, sus palabras apenas alcanzaban a calmarla. Emily necesitaba tiempo para procesar que su sufrimiento no había sido un accidente, sino un castigo deliberado por algo que nunca había sido su culpa. En las noches siguientes, Emily apenas podía dormir. Su mente volvía una y otra vez a los recuerdos de su infancia, viendo cada momento bajo una luz nueva y más oscura. Cada desprecio de Charlotte, cada mirada de indiferencia de Richard, ahora tenía un motivo que la hería aún más. En su corazón, sentía que la verdad no la liberaba,
sino que la ataba a un pasado aún más complicado. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que su propia madre la había odiado por algo que ella no había elegido? Aunque intentaba enfocarse en su presente, en el apoyo de Nathan, la revelación era como una sombra que no podía ignorar. Necesitaba respuestas, aunque temía lo que descubriría si buscaba más. Una parte de Emily se preguntaba cómo habría sido su vida si Charlotte hubiera manejado su dolor de otra manera, si hubiera dirigido su ira solo hacia Richard en lugar de castigarla a ella. En su interior sentía una mezcla de compasión y resentimiento. Compasión por el dolor que Charlotte debió haber sentido al ser traicionada, resentimiento por haberla convertido en el blanco de su furia. Pero no había espacio para idealizar un pasado que nunca existió. La realidad era que Charlotte había elegido hacerle daño, y ese daño había moldeado su vida. Mientras miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, Emily sabía que esta verdad, aunque dolorosa, era un capítulo más que debía cerrar para poder avanzar, aunque no sabía cómo hacerlo aún. Nathan, testigo de la lucha interna de Emily, intentaba darle espacio mientras le ofrecía su apoyo incondicional. Sabía que esta revelación podía quebrarla o fortalecerla, y estaba decidido a estar allí para lo que viniera. En su mente, maldecía a los Pierce por el daño que habían causado, pero también sabía que Emily era más fuerte de lo que ellos jamás reconocerían. Mientras la veía sentada en silencio, con la mirada perdida, sentía un deseo feroz de protegerla de más dolor, pero también entendía que algunas heridas solo podían sanar enfrentándolas. Le habló con suavidad, recordándole que no estaba sola, y aunque Emily apenas respondió, en su interior esas palabras eran un ancla que la mantenía a flote en medio de la tormenta. La revelación también trajo consigo preguntas sobre Vanessa, quien, a pesar de todo, había sido criada con todos los privilegios que a Emily le negaron. En su mente, Emily no podía evitar sentir una mezcla de lástima y enojo hacia ella. Lástima porque, como ella, Vanessa también había sido una pieza en el juego retorcido de Charlotte. Enojo porque, a diferencia de ella, Vanessa había elegido participar en las humillaciones. Aunque sabía que no debía culparla por los pecados de los adultos, no podía ignorar el papel que había jugado en su sufrimiento. Esta dualidad la confundía, pero también le recordaba que no todo era blanco y negro. Su historia con Vanessa estaba lejos de terminar, y algo en su interior le decía que pronto tendría que enfrentarla. Mientras procesaba estas verdades, Emily sentía que su identidad, ya fracturada por años de abuso, se reconfiguraba de maneras que no podía prever. Saber quién era realmente, la hija legítima de los Pierce, no le devolvía los años perdidos, pero sí le daba un sentido de justicia amarga. En su corazón, una determinación crecía. No permitiría que esta revelación la definiera como víctima una vez más. Aunque el dolor estaba fresco, también sentía que esta verdad era una herramienta, algo que podía usar para entenderse mejor a sí misma, y quizás para enfrentarse a los Pierce de una manera que nunca había imaginado. Mientras miraba a Nathan, su única familia verdadera, sabía que, con él a su lado, encontraría la manera de seguir adelante. Con las heridas del pasado aún frescas pero bajo control, Emily comenzó a canalizar su energía en un nuevo sueño, el diseño de joyas. Con el respaldo del grupo Maxwell, una empresa que reconoció su talento y potencial, se sumergió en un mundo de creatividad y oportunidades que nunca había imaginado posible. Cada boceto que dibujaba, cada idea que plasmaba en papel, era una forma de sanar, de construir algo bello de las ruinas de su vida anterior. En su mente, sentía que este no era solo un trabajo, sino una manera de reclamar su voz, de mostrar al mundo que podía crear algo valioso. Aunque las dudas, a veces la asaltaban, recordando las voces de los Pierce que la menospreciaban, la fe de Nathan y sus propios logros la impulsaban a seguir adelante, paso a paso, hacia un futuro que ella misma estaba moldeando. El grupo Maxwell no solo le ofreció recursos, sino también un entorno donde podía crecer sin temor a ser juzgada. Emily asistía a talleres, aprendía de expertos, y poco a poco comenzaba a destacar con diseños que combinaban elegancia y originalidad. En su interior, sentía una mezcla de
orgullo y miedo. Orgullo por cada elogio que recibía, miedo por si todo se desvanecía como un sueño. Pero cada vez que terminaba una pieza, sentía que estaba dejando una marca, algo tangible que los Pierce no podían borrar ni reclamar como suyo. Nathan, desde la distancia, la animaba con palabras simples, pero poderosas, recordándole que su talento era suyo y de nadie más. Esa certeza la ayudaba a levantarse cada día, lista para enfrentarse a cualquier desafío que viniera con esta nueva etapa. Pronto, la oportunidad de competir en un prestigioso concurso de diseño de joyas llegó a manos de Emily. El grupo Maxwell la inscribió, confiando en su capacidad para destacar entre diseñadores de todo el país. Sin embargo, al revisar la lista de participantes, descubrió que Vanessa también competiría, representando a una empresa asociada con los Pierce. En su corazón, Emily sintió un escalofrío. No era solo una competencia profesional, sino personal. Recordaba cada humillación, cada comentario cruel de Vanessa, y sabía que ella no jugaría limpio. Aunque el miedo a enfrentarla la inquietaba, también sentía una determinación feroz. Esta era su oportunidad de demostrar, no solo a Vanessa, sino a sí misma, que había superado todo lo que intentaron hacerle. Con cada línea que dibujaba, su resolución se fortalecía. Durante las semanas previas al concurso, Emily trabajó sin descanso, perfeccionando cada detalle de su colección. Sabía que Vanessa intentaría sabotearla. Los rumores sobre maniobras sucias ya circulaban entre los competidores. En su mente, no podía evitar revivir los momentos en que Vanessa la había menospreciado, pero esta vez no estaba sola ni indefensa. El apoyo del grupo Maxwell y de Nathan le recordaba que tenía aliados, algo que nunca tuvo en la mansión Pierce. Aunque sentía la presión de cada decisión creativa, también sentía que este desafío era más grande que un trofeo. Era una batalla por su dignidad. Cada gema que elegía, cada diseño que ajustaba, era un acto de resistencia contra quienes habían intentado apagarla. Su talento, ahora desatado, se convertía en su arma más poderosa. El día de la presentación, Emily llegó al evento con una mezcla de nervios y confianza que apenas lograba contener. Su colección, inspirada en su propia historia de lucha y renacimiento, brillaba bajo las luces del salón. Aunque Vanessa estaba allí, con una sonrisa que escondía veneno, Emily no le dedicó más que una mirada fugaz. En su interior, sentía que no necesitaba enfrentarla directamente. Su trabajo hablaría por sí mismo. Mientras los jueces evaluaban cada pieza, ella respiraba profundamente, recordándose que había llegado hasta aquí por sus propios méritos. Aunque no sabía el resultado, una calma extraña la envolvía. Ganara o perdiera, sabía que había creado algo verdadero, algo que reflejaba quién era ahora, no la sombra que los Pierce habían intentado hacer de ella. El fallo de los jueces llegó como un trueno que reverberó en todo el salón. Cuando anunciaron el nombre de Emily como la ganadora, el aplauso fue ensordecedor, pero para ella, el sonido más fuerte era el de su propio corazón latiendo con orgullo. Vanessa, desde el otro lado de la sala, no pudo ocultar su frustración. Su colección, aunque técnicamente impecable, carecía del alma que los jueces habían visto en las piezas de Emily. En su mente, Emily no sentía rencor, solo una satisfacción profunda. Este triunfo era suyo, un reconocimiento que nadie podía quitarle, ni siquiera los intentos de sabotaje de Vanessa. Mientras sostenía el premio, sabía que este momento marcaba un giro. Ya no era solo una sobreviviente, sino una fuerza que comenzaba a ser reconocida por todos. Pero el éxito de Emily no se limitó al concurso. Durante una reunión con ejecutivos del grupo Maxwell, demostró una visión de negocios que sorprendió incluso a los más experimentados. Al analizar tendencias de mercado, predijo problemas con las minas de Colorado que afectarían el suministro de materias primas para la industria joyera. En su interior, sentía una mezcla de incertidumbre y convicción. No estaba segura de que la escucharan, pero sabía que tenía que hablar. Cuando semanas después, su predicción se confirmó, con retrasos masivos en la producción debido a conflictos laborales en las minas, su reputación dio un salto gigantesco. Aunque no lo buscaba,
El respeto que ahora le tenían era palpable, y en su corazón sentía que estaba construyendo un legado que los Pierce nunca podrían tocar. La ascensión de Emily comenzaba a ser un tema de conversación no solo en el mundo del diseño, sino también en los círculos empresariales. Cada logro suyo era una bofetada silenciosa a la familia Pierce, que observaba desde la distancia cómo la chica del sótano se convertía en alguien que no podían ignorar. En su mente, Emily no se detenía en pensamientos de venganza, aunque una parte de ella disfrutaba de la ironía. Su enfoque estaba en el futuro, en cada oportunidad que el grupo, Maxwell, le ofrecía para crecer. Pero sabía que los Pierce no se quedarían de brazos cruzados. Su éxito los amenazaba, y eso significaba que nuevos conflictos estaban en el horizonte. Aunque temía lo que vendría, también sentía que estaba lista para enfrentarlo, con una fuerza que crecía cada día. Vanessa, consumida por la envidia, no podía aceptar que Emily, la misma que había sido tratada como una sirvienta, ahora la superara en todo. En su interior, la rabia hervía. Cada noticia del éxito de Emily era un recordatorio de su propia inseguridad. Aunque intentaba mantener una fachada de superioridad, la verdad era que el triunfo de Emily la corroía. Sabía que no podía dejar que esto continuara, que necesitaba hacer algo para recuperar el control, aunque fuera de la manera más oscura. Mientras planeaba en silencio, sin que nadie lo supiera, una tormenta se gestaba, una que pondría a prueba la resistencia de Emily de una manera que ni ella ni Nathan podían anticipar. El éxito había traído luz a su vida, pero también sombras más profundas. Emily, ajena a los pensamientos de Vanessa, seguía trabajando con una pasión que no podía ser contenida. Cada diseño nuevo, cada reunión exitosa, era un paso más hacia un futuro que sentía como suyo por primera vez. En su corazón, sabía que el camino no sería fácil. El pasado siempre encontraba maneras de alcanzarla, pero también sabía que ya no era la chica vulnerable del sótano. Con el apoyo de Nathan y la confianza que había ganado en sí misma, sentía que podía enfrentarse a cualquier cosa. Aunque no podía prever las intenciones de Vanessa ni las tormentas que se avecinaban, una certeza la acompañaba. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Su ascensión era solo el comienzo, y estaba decidida a proteger lo que había construido, cueste lo que cueste. El éxito profesional de Emily no solo la elevó a nuevas alturas, sino que también le dio una perspectiva que nunca había tenido antes: el poder de enfrentarse a los Pierce en su propio terreno. Con el respaldo del grupo Maxwell, comenzó a estudiar los negocios de la familia que la había maltratado durante años. En su mente, no buscaba solo venganza, sino justicia. Quería exponer las prácticas que sabía que eran cuestionables, las mismas que habían financiado su sufrimiento. Cada documento que analizaba, cada dato que recopilaba, era un paso hacia desmantelar el imperio que los Pierce habían construido sobre mentiras y negligencia. Aunque sentía un peso emocional, al hacerlo también sabía que era necesario. Este no era solo un acto de revancha, sino una manera de cerrar un capítulo que aún la perseguía. Las prácticas comerciales del grupo Pierce, que en la superficie parecían impecables, escondían secretos oscuros que Emily conocía de primera mano. Recordaba las conversaciones que había oído en la mansión, las decisiones éticamente dudosas que se tomaban sin remordimiento. Con la ayuda de analistas del grupo Maxwell, comenzó a reunir pruebas de contratos inflados, tratos con proveedores poco transparentes y otras irregularidades. En su interior, sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por tener el poder de exponerlos, tristeza por lo bajo que habían caído al construir su fortuna de esa manera. Cada hallazgo era un recordatorio de por qué había escapado, de por qué nunca volvería con ellos. Su determinación crecía con cada pieza de evidencia, sabiendo que pronto llegaría el momento de hacer público lo que había descubierto. La primera gran revelación se dio en una conferencia de prensa organizada por el grupo Maxwell. Emily, con una calma que escondía el torbellino de emociones en su interior,
presentó un informe detallado sobre las prácticas antiéticas del grupo Pierce. Los medios, ansiosos por una historia de corrupción en una familia tan influyente, devoraron cada palabra. En su corazón, sentía que este momento no era solo sobre los negocios, sino sobre su propia historia. Estaba mostrando al mundo quiénes eran realmente los Pierce. Aunque sabía que habría consecuencias, que ellos no se quedarían callados, también sentía una liberación al hablar. Los inversores comenzaron a retirarse del grupo Pierce, y la reputación que tanto habían cuidado comenzó a desmoronarse, justo como ella había planeado con precisión quirúrgica. En la mansión Pierce, el impacto fue inmediato y devastador. Las noticias corrían como fuego, y las pérdidas financieras no tardaron en llegar. James, uno de los pilares del negocio familiar, sintió el peso del escándalo como un golpe personal. En su mente, la rabia hacia Emily se mezclaba con la desesperación. No podía creer que la chica que habían tratado como una sirvienta ahora tuviera el poder de destruirlos. Aunque intentaba mantener la calma frente a los demás, en privado sus manos temblaban mientras revisaba los números rojos. Sabía que necesitaba hacer algo, y pronto, pero también sabía que enfrentarse a Emily no sería fácil. Ella ya no era la figura vulnerable que recordaba, ahora era una adversaria formidable. Mientras el grupo Pierce se tambaleaba, Emily recibía reportes constantes del impacto de sus acciones. Cada inversor que se retiraba, cada contrato que se cancelaba, era una victoria silenciosa. En su interior, no sentía alegría, sino una especie de justicia amarga. No estaba destruyendo por placer, sino porque sabía que dejarlos prosperar sin consecuencias era permitir que su dolor fuera en vano. Nathan, a su lado, observaba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía lo que esto significaba para ella, pero también temía las represalias que podrían venir. Aunque Emily intentaba mostrar fortaleza, a veces, en la soledad de la noche, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto o si el pasado la estaba consumiendo de una manera diferente. James, en un acto de desesperación, decidió buscar a Emily. Llegó a las oficinas del grupo Maxwell con un aire de humildad fingida, algo que ella notó de inmediato. En su mente, recordaba las veces que James había ignorado su sufrimiento, las veces que había respaldado las decisiones de Charlotte de confinarla al sótano. Aunque él hablaba de soluciones y de trabajar juntos, Emily sabía que solo buscaba salvar lo que quedaba de su imperio. Su rostro no mostraba compasión, solo una frialdad calculada que lo desarmó. No necesitaba escuchar sus excusas, ya había escuchado demasiadas. En ese momento, sintió que el poder había cambiado de manos, y por primera vez, no era ella quien debía inclinarse ante los Pierce, sino al revés. Cuando James le pidió ayuda para salvar el grupo Pierce, Emily sintió que el círculo de su historia se cerraba de una manera inesperada. En su interior, una voz le recordaba todo el dolor, pero también le decía que este era el momento de decidir cómo quería terminar esta batalla. Con una calma que escondía años de sufrimiento, le hizo una propuesta que sabía que él no podía rechazar fácilmente: entregarle el control del grupo Pierce a ella. Aunque James se quedó sin palabras, la mirada de Emily no dejaba lugar a dudas. No estaba pidiendo, estaba exigiendo lo que consideraba justo. En ese instante, sintió que no solo estaba reclamando un negocio, sino su propia dignidad, algo que los Pierce le habían robado durante demasiado tiempo. La propuesta de Emily no era solo una maniobra financiera, sino un símbolo de su completa reversión de poder. Los Pierce, que una vez la habían tratado como menos que nada, ahora dependían de ella para sobrevivir. En su corazón, sentía una mezcla de triunfo y cansancio. No quería su empresa por ambición, sino para asegurarse de que nunca más pudieran lastimar a nadie como la habían lastimado a ella. Aunque sabía que aceptar el control significaría más conflictos, también sabía que estaba lista para enfrentarlos. Nathan, al enterarse de su audacia, le sonrió con un orgullo que no necesitaba palabras. Emily sabía que este paso no era el final, pero sí un hito que marcaba cuánto había cambiado, desde los días oscuros en el sótano
James regresó a la mansión con la propuesta de Emily resonando en su cabeza, incapaz de ignorar la ironía de la situación. En su mente, luchaba con la humillación de tener que considerar cederle el control a alguien que habían despreciado tanto tiempo. Pero los números no mentían. El grupo Pierce estaba al borde del colapso, y ella era la única que podía salvarlos, aunque a un costo que no estaba seguro de poder pagar. Mientras discutía con los demás miembros de la familia, la tensión era palpable. Algunos querían luchar, otros veían en la rendición la única salida. Para Emily, que esperaba su respuesta desde la distancia, este momento era la culminación de años de resistencia. Sabía que, aceptaran o no, ya había ganado algo más importante, su libertad. Aunque el futuro del grupo Pierce aún estaba en el aire, Emily sentía que había logrado algo que iba más allá de los negocios. En su interior, una paz frágil comenzaba a asentarse. No necesitaba su rendición total para saber que ya no tenían poder sobre ella. Cada decisión que había tomado, desde escapar de la mansión hasta exponer sus prácticas, era un ladrillo en el muro de su nueva vida. Aunque el clímax de esta batalla estaba cerca, también sabía que los Pierce no se rendirían sin pelear. Mientras miraba los rascacielos desde la ventana de su oficina en el grupo Maxwell, sentía que, por primera vez, el control de su destino estaba completamente en sus manos, y no había vuelta atrás. El éxito de Emily y la caída del grupo Pierce avivaron un fuego de resentimiento en Vanessa que ya no podía controlar. Cada noticia sobre los logros de Emily, cada rumor sobre el colapso financiero de su familia, alimentaba su furia hasta un punto de no retorno. En su mente, la idea de que Emily, la chica que habían tratado como basura, ahora tuviera todo lo que ella estaba perdiendo, era insoportable. La envidia se transformó en odio puro, y con él, un plan siniestro comenzó a formarse. Vanessa no podía aceptar que su mundo se desmoronara mientras el de Emily brillaba. Necesitaba acabar con ella, no solo para recuperar su lugar, sino para saciar el veneno que la consumía. En la oscuridad de sus pensamientos, decidió que la única solución era eliminar a Emily de una vez por todas. La oportunidad llegó durante una fastuosa fiesta de aniversario organizada por el grupo Maxwell en Nueva York. El evento, lleno de figuras influyentes y celebración, era el escenario perfecto para que Vanessa pasara desapercibida. Emily, que asistía como una de las invitadas de honor, estaba rodeada de admiradores y colegas que celebraban su ascenso. En su interior, sentía una mezcla de gratitud y cautela. Aunque disfrutaba del reconocimiento, no podía evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. Vanessa, vestida con elegancia pero con una mirada fría como el hielo, se mezcló entre la multitud, observando cada movimiento de Emily. Su plan era simple pero letal: esperar un momento de soledad, un instante de vulnerabilidad, para actuar sin que nadie lo notara. El odio que la impulsaba era más fuerte que cualquier temor a las consecuencias. Mientras la noche avanzaba, Emily decidió tomar un respiro del bullicio y se dirigió al baño de mujeres, lejos de las luces y el ruido de la fiesta. No notó que Vanessa la seguía, con pasos silenciosos pero decididos. En su mente, Emily solo buscaba un momento de paz para procesar la intensidad del evento. No sospechaba que el peligro estaba tan cerca. Vanessa, al verla entrar sola, sintió que su pulso se aceleraba. Este era el momento que había estado esperando. Sacó una pequeña cuerda de su bolso, un arma improvisada que había preparado con antelación. En su interior no había espacio para la duda, solo un deseo ciego de destruir. Mientras la puerta del baño se cerraba tras ellas, el aire se volvió denso, con una tensión que Emily aún no percibía. Sin previo aviso, Vanessa se abalanzó sobre Emily desde atrás, intentando inmovilizarla con una fuerza alimentada por años de resentimiento. Emily, sorprendida, sintió un dolor agudo en los brazos mientras luchaba por liberarse. En su corazón, el miedo estalló como una explosión, pero también una determinación feroz de no rendirse. Recordó todas las veces que había sido aplastada y se negó a dejar que esto fuera el final. Aunque Vanessa era más fuerte físicamente, Emily usó su ingenio, buscando cualquier manera de escapar. Forcejeó,
golpeando con sus codos y gritando, aunque sabía que el ruido de la fiesta probablemente ahogaría sus gritos. En ese momento, sintió que su vida dependía de su resistencia y no estaba dispuesta a dejar que Vanessa ganara esta vez. Vanessa, con el rostro deformado por la rabia, intentó atar las manos de Emily con la cuerda, susurrándole palabras cargadas de odio. Le echaba en cara cada triunfo suyo como si fueran afrentas personales, como si Emily le hubiera robado algo que le pertenecía. En su mente no veía a una persona, solo a un obstáculo que debía eliminar. Pero Emily, a pesar del terror, no se doblegó. Sus piernas temblaban, pero su voluntad no. Logró girar su cuerpo lo suficiente como para empujar a Vanessa contra el lavabo, ganando un instante para liberarse de la cuerda. Aunque el dolor y el miedo la abrumaban, algo dentro de ella ardía con más fuerza. El instinto de sobrevivir, el mismo que la había sacado de la mansión Pierce años atrás. Con un esfuerzo desesperado, Emily logró soltarse completamente y se puso de pie, enfrentando a Vanessa con una mezcla de miedo y furia. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, algo cambió. Vanessa, al verla de pie, pareció vacilar por primera vez. En su interior, Emily sentía que este no era solo un ataque físico, sino el clímax de años de abuso emocional. No podía dejar que Vanessa tuviera el poder una vez más. Con voz temblorosa pero firme, le exigió una explicación, aunque sabía que ninguna justificaría lo que estaba ocurriendo. Vanessa, jadeando, no pudo contenerse. La presión de su propio odio la traicionó, y en un arranque de furia, confesó algo que heló la sangre de Emily. Había sido ella quien empujó a Charlotte por las escaleras, causando su parálisis. La confesión de Vanessa fue un golpe más fuerte que cualquier ataque físico. Emily, atónita, sintió que el mundo giraba a su alrededor mientras procesaba las palabras. En su mente, los recuerdos de Charlotte, tan cruel como había sido, se mezclaban con la imagen de Vanessa como la responsable de su sufrimiento final. No había espacio para la compasión, solo sentía horror ante la profundidad del rencor que había llevado a Vanessa a tal extremo. Aunque su cuerpo aún temblaba por la lucha, su mente se aclaró con una certeza. Esto no podía quedar impune. Vanessa, al darse cuenta de lo que había revelado, intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Emily sabía que debía actuar, no solo por sí misma, sino por todas las verdades que ahora salían a la luz. Con un grito que finalmente atravesó el ruido de la fiesta, Emily llamó la atención de un guardia de seguridad que pasaba cerca. Vanessa, atrapada por su propia confesión y el caos que había creado, no tuvo tiempo de escapar. En su interior, sintió que el mundo que había intentado proteger se derrumbaba. Su odio hacia Emily la había llevado a un punto sin retorno. Mientras el guardia entraba al baño y la inmovilizaba, ella no dejaba de mirar a Emily con una mezcla de rabia y desesperación. Emily, por su parte, apenas podía mantenerse en pie. El agotamiento físico y emocional la aplastaba, pero también sentía un alivio amargo. Había sobrevivido, y ahora la verdad sobre Vanessa estaba al descubierto, lista para enfrentar las consecuencias. Momentos después, el lugar se llenó de personas alertadas por el alboroto. Nathan, al enterarse de lo sucedido, corrió hacia Emily, abrazándola con una mezcla de alivio y terror. En su corazón, Emily sentía que había escapado de la muerte por un margen demasiado estrecho. Pero también sabía que este evento cambiaría todo. Mientras la policía llegaba y Vanessa era detenida, los murmullos de los presentes llenaban el aire con especulaciones. Aunque estaba rodeada de gente, Emily se sentía sola en su lucha interna. El trauma de lo sucedido la perseguiría, pero también le recordaba su fuerza. Nathan, a su lado, le prometió que no estaría sola, y esas palabras eran el ancla que necesitaba en medio de la tormenta que acababa de desatarse. Cuando Vanessa fue llevada por el FBI, que ya había sido alertado por la gravedad de la situación, Emily observó en silencio. La confesión sobre Charlotte, combinada con el intento de asesinato, era suficiente para garantizar que enfrentara consecuencias serias. En su mente, Emily no sentía satisfacción, solo un cansancio profundo. Había ganado esta batalla, pero a un costo que aún no podía medir. Aunque el peligro inmediato había pasado,
Sabía que las reverberaciones de esta noche la seguirían por mucho tiempo. Mientras se apoyaba en Nathan, mirando cómo se llevaban a Vanessa, sintió que una parte de su pasado finalmente estaba siendo enterrada, pero también sabía que la paz verdadera aún estaba lejos. Había más por enfrentar antes de poder descansar. Después del traumático evento en la fiesta, Emily se tomó un tiempo para procesar no solo el ataque de Vanessa, sino también las verdades que habían salido a la luz. El arresto de Vanessa y la confesión sobre Charlotte dejaron un vacío extraño en su interior. Aunque sentía alivio por haber sobrevivido, el peso emocional de todo lo ocurrido la abrumaba. En su mente, revivía cada momento de esa noche, preguntándose cómo había llegado tan lejos. Nathan, siempre a su lado, le ofrecía un apoyo silencioso que era más valioso de lo que las palabras podían expresar. Aunque sabía que el peligro inmediato había pasado, también sentía que las heridas emocionales tardarían más en sanar. Mientras intentaba retomar su rutina, una parte de ella seguía alerta, temiendo que el pasado encontrara nuevas formas de alcanzarla. En medio de esta recuperación, una sorpresa llegó en forma de un mensaje de Richard, su padre biológico. A diferencia de las tentativas anteriores de los Pierce, este contacto parecía diferente. No había arrogancia en sus palabras, solo un tono de arrepentimiento que Emily no podía ignorar por completo. En su corazón, sentía una mezcla de escepticismo y curiosidad. Después de todo lo que había sufrido, ¿por qué debería darle una oportunidad? Sin embargo, algo en su interior, tal vez el deseo de cerrar heridas, la llevó a aceptar una reunión. Cuando se encontraron en un café tranquilo, lejos de la mansión y de los recuerdos dolorosos, lo vio con nuevos ojos. Richard, envejecido y con una mirada cansada, parecía cargar con el peso de sus errores, y por primera vez, Emily sintió que tal vez había espacio para escuchar. Durante esa conversación, Richard le mostró un video que había guardado durante años, uno que Emily no recordaba. En él, ella era solo una niña, riendo y expresando cuánto amaba a su familia, cuánto deseaba volver a casa. Ver esas imágenes fue como un golpe al corazón. Emily sintió lágrimas correr por su rostro mientras recordaba la inocencia que le habían robado. En su interior, una lucha se desataba, la rabia por lo que Richard había permitido y la tristeza por lo que podrían haber sido. Él, con voz quebrada, admitió sus fallos, confesando que había sido débil, que había dejado que Charlotte y las circunstancias lo alejaran de su verdadera hija. Aunque Emily no estaba lista para perdonar del todo, sintió que algo se suavizaba en su pecho. Tal vez no todo estaba perdido. Richard no pidió un regreso inmediato a su vida, sino solo la oportunidad de reparar, aunque fuera lentamente, el daño causado. Emily, aunque cautelosa, sintió que sus palabras tenían un peso que las anteriores tentativas de reconciliación no habían tenido. En su mente, sabía que el perdón no era algo que pudiera forzar. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir si quería a este hombre en su vida de nuevo. Pero al verlo tan vulnerable, tan diferente al patriarca frío que recordaba, una pequeña grieta se abrió en el muro que había construido contra los Pierce. No era una reconciliación completa, pero sí un primer paso, uno que la dejaba con más preguntas que respuestas sobre lo que significaba realmente la familia para ella ahora. Mientras lidiaba con estos pensamientos sobre Richard, otro sentimiento, más confuso y profundo, comenzaba a surgir en el corazón de Emily. Nathan, quien había sido su roca durante todo este tiempo, empezaba a ocupar un lugar diferente en sus emociones. En su interior, sentía una calidez que iba más allá de la gratitud. Cada gesto suyo, cada mirada de apoyo, la hacía cuestionarse lo que realmente sentía por él. Aunque sabía que estos sentimientos eran complicados, no podía evitar notar cómo su presencia la hacía sentir segura, completa. En los momentos de silencio, cuando estaban juntos en casa, se sorprendía a sí misma buscando su cercanía, preguntándose si él sentía algo similar o si esto era solo un producto de su necesidad de conexión tras tanto dolor. El día del cumpleaños de Emily, Nathan organizó una pequeña celebración, algo íntimo, pero lleno de significado. Mientras compartían un pastel casero y reían sobre cosas simples, le entregó un regalo que la dejó sin palabras.
un anillo diseñado por él mismo, llamado The Crown. En su mente, Emily sintió que el mundo se detenía. No era solo una joya, sino un símbolo de lo que él veía en ella, su valor inestimable. Mientras Nathan le explicaba que siempre había creído en su fuerza, en su capacidad para reinar sobre su propio destino, ella sintió que su corazón latía con una intensidad nueva. Aunque no sabía cómo nombrar lo que sentía, sabía que este momento marcaba algo importante, algo que cambiaría la dinámica entre ellos para siempre. A medida que la noche avanzaba, Emily no podía dejar de mirar el anillo en su dedo, sintiendo el peso de lo que representaba. En su interior, los sentimientos hacia Nathan se volvían más claros, aunque también más aterradores. ¿Era posible que lo que sentía fuera amor, o era solo la necesidad de aferrarse a la única persona que siempre había estado allí? Aunque no tenía respuestas, sabía que su conexión con él era una de las cosas más reales en su vida. Mientras lo veía reír, con una calidez que siempre la había reconfortado, sintió que, por primera vez, no necesitaba apresurarse a entender todo. Había tiempo para explorar estos sentimientos, y eso, en sí mismo, era un regalo que no esperaba. La reconciliación tentativa con Richard y los nuevos sentimientos hacia Nathan marcaban el inicio de una fase diferente en la vida de Emily. En su corazón, sentía que estaba en una encrucijada. Por un lado, la posibilidad de sanar heridas familiares. Por otro, la incertidumbre de emociones que no sabía cómo manejar. Aunque el pasado con los Pierce seguía siendo un peso, también sentía que había encontrado un equilibrio frágil en su presente. Mientras miraba a Nathan, agradecida por su constante apoyo, y pensaba en las palabras de Richard, sabía que el futuro no sería fácil, pero por primera vez, sentía que tenía el poder de moldearlo. No todo estaba resuelto, pero había esperanza, y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Estos nuevos sentimientos y reconciliaciones no borraban el dolor que Emily había vivido, pero sí le ofrecían una perspectiva diferente sobre lo que podía venir. En su mente, sabía que necesitaba tiempo para procesar todo: el ataque de Vanessa, la confesión sobre Charlotte, la reapertura de la relación con Richard y la conexión creciente con Nathan. Aunque cada paso forward era un riesgo, también era una oportunidad para sanar. Sentada en su cuarto, con el anillo The Crown brillando bajo la luz, sintió que, a pesar de todo, estaba lista para enfrentar lo que viniera. No sabía si habría un final feliz, pero sí sabía que ya no estaba definida por su pasado. Por primera vez, su historia era suya para escribir. Mientras Emily miraba hacia el horizonte de su vida, sentía que estaba entrando en un capítulo final de transformación. En su interior, las piezas de su pasado y presente comenzaban a encajar de una manera que no podía haber imaginado antes. Aunque las cicatrices de la mansión Pierce seguirían allí, también sentía que había encontrado formas de vivir con ellas. Nathan, Richard y su propio crecimiento eran partes de un mosaico que aún no estaba completo, pero que prometía algo nuevo. Mientras cerraba los ojos, dejando que el peso del día se desvaneciera, sintió una calma que no había conocido en años. El camino por delante estaba lleno de incógnitas, pero por primera vez no le temía a lo desconocido, lo abrazaba. Con el paso de los meses, Emily comenzó a dejar atrás el peso abrumador de su pasado con los Pierce. Aunque las cicatrices emocionales no desaparecerían por completo, aprendió a vivir con ellas como parte de su historia, no como su definición. En su interior sentía que había alcanzado un punto de inflexión. Ya no era la chica del sótano, ni la víctima de las crueldades de su familia. Ahora era una mujer que había luchado por su lugar en el mundo y lo había ganado con sudor y lágrimas. La libertad de decidir quién quería ser, sin las cadenas de las expectativas o el desprecio de los demás, era un regalo que valoraba cada día. Mientras miraba el horizonte desde su nuevo apartamento en Manhattan, sabía que este era el comienzo de una vida que ella misma había construido desde cero. La relación con Richard, aunque no perfecta, comenzó a tomar una forma más estable. Decidió mantener una distancia saludable, viéndolo ocasionalmente para conversaciones que, poco a poco, sanaban heridas antiguas. En su corazón, sabía que el perdón total
podría no llegar nunca, pero también entendía que no necesitaba odiarlo para seguir adelante. Con los otros miembros de los Peers, mantuvo un límite firme, sin permitir que volvieran a entrar en su vida de manera significativa. Aunque a veces sentía una punzada de nostalgia por lo que pudo haber sido, también sabía que su verdadera familia era la que había elegido, Nathan, y las personas que la habían apoyado en su camino. Este equilibrio, aunque frágil, le daba paz, algo que nunca había pensado posible en los días oscuros de la mansión. En el ámbito profesional, Emily continuó prosperando con el apoyo del grupo Maxwell. Su talento para el diseño de joyas y su visión para los negocios la convirtieron en una figura respetada en Manhattan. En su mente, cada logro era una validación de su resistencia, una prueba de que el pasado no podía detenerla. Aunque a veces sentía la presión de las expectativas, también sabía que tenía el poder de manejarlas. Cada colección que lanzaba, cada reunión exitosa, era un ladrillo más en el legado que estaba construyendo, uno que no dependía de un apellido, sino de su propia determinación. Mientras trabajaba en su estudio, rodeada de bocetos y gemas, sentía que finalmente había encontrado un propósito que era solo suyo, y eso era más valioso que cualquier reconocimiento externo. Los sentimientos hacia Nathan, aunque complejos, se convirtieron en una fuente de fortaleza y confusión a partes iguales. Decidió no apresurarse, dejando que lo que fuera que creciera entre ellos lo hiciera a su propio ritmo. En su interior, sabía que su conexión era especial, más allá de las etiquetas. Él había sido su refugio cuando no tenía nada, y eso era algo que nunca olvidaría. Aunque no estaba segura de si lo que sentía era amor romántico o una profunda gratitud, sabía que no necesitaba definirlo ahora. Mientras compartían momentos simples, como cenas caseras o caminatas por la ciudad, sentía que tenía tiempo para descubrirlo. Nathan, con su paciencia infinita, parecía entenderlo también, y esa comprensión era un regalo que Emily atesoraba en silencio. Vanessa, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones tras un juicio que la condenó por intento de asesinato y otros cargos relacionados con el accidente de Charlotte. Emily, al enterarse del veredicto, no sintió alegría, sino un cierre amargo. En su corazón, sabía que Vanessa había sido moldeada por el mismo entorno tóxico que la había lastimado a ella, pero eso no excusaba sus crímenes. Aunque una parte de ella deseaba haber podido ayudarla antes de que llegara a este punto, también entendía que no era su responsabilidad salvar a quien había intentado destruirla. Mientras dejaba que esa parte de su pasado se desvaneciera, sintió que finalmente podía soltar el peso del rencor que, sin saberlo, aún llevaba consigo. Viviendo en Manhattan, Emily encontró una rutina que la llenaba de una calma que nunca había conocido. Las mañanas comenzaban con un café mientras miraba la ciudad despertar. Los días se llenaban de trabajo creativo y las noches de reflexiones tranquilas. En su mente, sabía que la paz que sentía no era permanente. La vida siempre traería nuevos desafíos, pero también sabía que ahora tenía las herramientas para enfrentarlos, algo que no había tenido antes. Cada decisión que tomaba, desde aceptar un nuevo proyecto hasta decidir con quién compartir su tiempo, era un recordatorio de su autonomía. Aunque el camino había sido arduo, sentía que cada paso, incluso los más dolorosos, la había llevado a este momento de autodescubrimiento y fuerza. Un día, mientras caminaba por Central Park, Emily se detuvo a observar a las personas a su alrededor. Familias riendo, parejas conversando, individuos perdidos en sus pensamientos. En su interior, sintió una conexión con ellos que nunca había sentido antes. Todos cargaban sus propias historias, sus propias luchas. Aunque su pasado era único en su crueldad, entendió que la resiliencia no lo era. Había aprendido a levantarse, a reconstruirse, y eso era algo que compartía con muchos otros, incluso sin conocerlos. Mientras el viento soplaba suavemente, llevándose sus pensamientos, sintió que su historia, aunque marcada por el dolor, era también una de triunfo. No necesitaba un final perfecto, solo la certeza de que podía seguir escribiéndolo.
La jornada de Emily no terminó con un felices para siempre tradicional, pero sí con una verdad más profunda. El verdadero valor de una persona no reside en su origen o en las etiquetas que otros le imponen, sino en su capacidad de superar adversidades. En su corazón, sentía que había reclamado su identidad, no como una Pierce, sino como ella misma. Aunque el futuro seguía siendo incierto, con preguntas sobre Richard, Nathan y su propio camino, sabía que estaba lista para enfrentarlo. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos cálidos, sintió que, por primera vez, no estaba huyendo ni luchando, sino simplemente viviendo, y eso, en sí mismo, era una victoria que nadie podía quitarle. Mirando hacia atrás, Emily entendió que su historia era un testimonio de la fuerza humana. Cada humillación en la mansión, cada noche de dolor en el sótano, cada batalla contra los Pierce, había sido un peldaño hacia este momento de libertad. En su mente, sabía que no todos los capítulos estaban cerrados. La vida siempre traería ecos del pasado, pero también sabía que ya no la definían. Con Nathan a su lado como un apoyo constante y con su propio talento iluminando su camino, sentía que podía enfrentarse a cualquier cosa. Mientras guardaba un boceto, terminado en su escritorio, sonrió suavemente. No sabía lo que vendría, pero por primera vez no necesitaba saberlo. Estaba lista para vivirlo, fuera lo que fuera. Finalmente, Emily encontró un equilibrio entre recordar su pasado y abrazar su futuro. En su interior, sentía que había transformado su narrativa de opresión en una de resiliencia y autodescubrimiento. Aunque el dolor de los Pierce nunca desaparecería por completo, ya no era una prisión, sino un recordatorio de lo lejos que había llegado. Mientras cerraba la puerta de su estudio al final del día, con el anillo The Crown brillando en su dedo, sintió una paz reflexiva. Su historia no necesitaba un final tradicional, necesitaba ser suya, y lo era. Con cada nuevo amanecer en Manhattan, sabía que estaba escribiendo un capítulo diferente, uno donde el amor, la superación y las conquistas personales eran su guía. Había llegado a casa, no a un lugar, sino a sí misma.